película me ha parecido fantástica. ¿Dónde? Por acá. Ahí en el centro. Sí, me ha parecido fantástica. Y Antonio, creo que estás de premio, maravilloso el papel. Igual la Olimpia, lo felicito de verdad. Y quisiera preguntarle al director por algunas referencias que creo haber descubierto como claves a lo largo de la película, el tema del manto y también quizás alguna relación con Bilbao y Vigas Luna, si es posible. Muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias y que felicites a Olimpia y a Antonio, que para mí, yo digo que un director no es nadie sin los actores. La referencia que dices, bueno, hay todo un cine para mí que yo antes que nada, antes de ser director, soy espectador de cine y evidentemente me estoy influenciado por eso, aunque también es verdad que uno no hace el cine que quiere, sino el cine que le sale, ¿no? El cine que sabe hacer. Y en concreto yo no había pensado nunca en Bilbao de Vigas Luna, pero sí en toda una tradición de cine español que me parece maravillosa, de actores, de directores, que pasa por Buñuel, por Vigas Luna, por Almodóvar, por Murotti, por Saura, por La Tía Tula, por Estaño Viaje, por Fernán Gómez, o sea, y por multitud de... y para mí, volver al sur, a Granada y a un lugar donde yo viví durante muchos años es hacer una película que de alguna manera está anclada en esas raíces y que me gustaría que fuera, creo que puede ser universal, pero al mismo tiempo muy española. Hola, buenos días. Aquí. A la izquierda. ¿Dónde? Allí. Ah, perdón, es que... Es una pregunta para usted. Como oímos el sonido que viene por aquí. Bueno, quería saber por qué has optado en este trabajo en no darnos ninguna pista de por qué el personaje es caníbal. Y luego a él es una tontería, a Antonio, ¿te sigue gustando la carne? Si es que te gustaba. Empieza tú, ¿no? Sí. ¿Esto cómo va? ¿Se oye? Sí. Sí, me gusta la carne. La carne. Viva y muerta. O muerta en su punto, mejor. Bueno, no nos desviemos del asunto. Sí. Bueno, mira, de alguna manera la reflexión que hicimos desde el guión y que todos estuvimos de acuerdo en el proyecto y que Alejandro y yo hicimos desde el principio fue intentar no hacer psicologismo, ¿no? Intentar explicar por qué esta presencia del mal personificado en esta persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo que creo que podéis entender, ¿no? Para mí la película es como la historia de amor del demonio, ¿no? ¿Qué pasaría si el demonio se enamorara? Y Lucifer, el ángel caído, traiciona a Dios cuando era su ángel favorito y nadie explica por qué. Entonces creo que la línea del mal, en la que uno empieza y pasa al otro lado, se cruza sin uno darse cuenta, sin ser consciente. Y lo que nos interesaba desde el guión era expresar esa presencia del mal en estado puro y al mismo tiempo siendo una cosa que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, explicarlo eso, explicar de dónde viene, explicar tal, por supuesto nosotros en el guión tenemos nuestra historia que la escondemos. Es de alguna manera complacer al público en el sentido de ya tiene su respuesta, ya me quedo tranquilo. Y creemos que la película tiene que plantear otra cosa, tiene que perturbar, tiene que haceros pensar a vosotros por qué existe un personaje como este, o podría existir en la ficción, es una ficción, en la sociedad actual. Hola, buenos días. Una pregunta para Antonio de la Torre, me sumo a la felicitación, enhorabuena. Gracias. Es que ya son muchos personajes estupendos y bueno, pues has unido uno más a todos ellos. Quería saber, al hilo además de lo que ha comentado ahora el director, ¿cómo construiste el personaje? ¿Cómo imaginaste un pasado? ¿Te ceñiste a lo que ya había en el guión y era suficiente? Al ser tan complejo, me gustaría saber eso. Gracias. Bueno, sí, hablamos de un pasado del personaje, Manolo y yo, que por no entrar mucho en detalle sería un poco
Pues supongo que le pongo lo que es la historia de la humanidad. O sea, al final sabemos que la mayoría de los maltratadores fueron maltratados y normalmente la historia de la humanidad nos enseña que la cadena de violencia sigue, la violencia es hija o hijo de la violencia. Entonces por ahí construimos un pasado del personaje que iba un poco en esa línea para que yo lo tuviera en la cabeza. De todas maneras, como decía Manolo, no se da o sea, yo no en ningún momento quería juzgar ni quería plantear la cuestión de estoy haciendo un psicópata, estoy haciendo un asesino. Yo traté de trabajar el personaje de lo concreto, buscar y entender que en la parte de deseo del personaje y en la dificultad para empatizar con el otro estaban, yo creo que las dos claves de contar lo que era. Luego hay una vertiente que puede parecer más anecdótica, pero para mí era muy importante, siempre lo ha sido, que es la vertiente profesional del personaje. Yo necesitaba sentirme sastre, yo tenía que creerme que era un sastre para poder sentir que podía defender ese personaje que tiene una vida como sastre, que realiza ese oficio, que tiene un prestigio y que al mismo tiempo eso le sirve de máscara para hacer lo que hace, para darle rienda suelta a su lado oculto. Y bueno, y un poco desde ahí, yo, bueno, pues con los años he ido aprendiendo que un actor es una herramienta al servicio de contar una historia y que tienes que hacer lo que tienes que hacer en cada momento y que la suma de eso te va a terminar dando la historia, dando el personaje. Y luego yo tengo una máxima que, bueno, que es que la realidad supera siempre la ficción. Yo trato de hacer los personajes desde el alma, hay quien tiene muchas teorías, yo tampoco voy a dar aquí una clase de interpretación porque no me considero ni capacitado ni soy quien, pero yo siempre intento buscar lo más verdadero posible. Y luego he tenido la suerte de que me ha llevado las bridas de este toro, como me define Manolo, Manolo, que es mi amigo, que es mi cómplice, que para mí es uno de los mejores directores de actores que hay en España y seguramente en Europa, y que tiene toda mi confianza, ¿no? Yo confiaba en él y él confiaba en mí, y así es posible lanzarte a volar sin miedo a caerte. Dos cuestiones, una para Martín Cuenca. Has hablado del demonio que se enamora como se enamoraría el demonio, pero yo he visto en la película, y no sé si es la importancia que tú le has querido dar, ese oscurantismo que ha tenido este país religioso, con la Semana Santa como símbolo, aunque la Semana Santa esté muy bien, etcétera, etcétera, para crear este personaje y sacarle un poco de esa filosofía, si también ha habido algo de eso. Y Antonio Latorre, te hemos visto en películas que nos has hecho reír, películas histriónicas como Gordos, donde tienes que hacer una interpretación, luego en el thriller como en Grupo 7, y ahora te vemos en un papel totalmente diferente, en el que estás con un gesto hierático, frío, y que con los ojos tienes que prácticamente decir lo que quieres o vas a hacer. ¿Este personaje es el más difícil de tu vida? ¿Empiezo yo o empieza Manolo? Bueno, sí, seguramente sí. O sea, yo en mi manera, bueno, o el personaje que yo he elegido para representarme en la vida no tiene nada que ver con este. Y yo soy una persona muy expresiva, y siempre me he apoyado mucho en la palabra, y sobre todo en mi inicio de mi carrera como actor, y esto era muy... Pero bueno, yo lo que intentaba o lo que estaba era muy vivo dentro, pero bueno, siempre Manolo me está diciendo menos es más, pero yo siempre tenía, o sea, a mí el corazón me latía muy fuerte y sentía mucho fuego. Yo soy muy apasionado de la vida, de mi profesión, y con esa pasión he hecho este personaje. Pero si me ha quedado así, pues porque yo creo que era el dibujo que diseñaron Alejandro y Manolo en el guión, la idea de Manolo en la dirección. Y supongo que el contraste entre lo que yo le proponía a Manolo, entre lo que trabajamos Olimpia y yo, porque un actor no es nadie sin su compañero, esto quiero señalarlo, no hubiera sido posible este personaje sin Olimpia, y bueno, y al final queda esto, pero creo que la forma, o sea, que al final vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, la forma, pues cada personaje tiene una manera, cada persona tenemos una expresividad y unas características, o que si el sastre, que si el policial, más expresivo o menos, pero yo creo que el alma tiene que estar muy viva. Y luego hay una cosa muy interesante, si consigues hacer las películas, que es lo que nos pasa casi todo en la vida, que sentimos una cosa y mostramos otra. Lo que pasa a los actores, como vivimos de esto, de mostrar
los sentimientos y de expresarnos, pues quizá tenemos otra manera, pero en general la gente en la vida, que es lo creo que es lo interesante del cine como representación de la vida, normalmente la gente siente una cosa y dice la contraria, o siente algo y se lo calla, y eso es muy, muy, muy interesante de trabajar. Si lo consigues ya, sería eso, como me encanta jugar a póker y perder ganar, tienes ya la polla, pues lo mismo, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado. Bueno, con respecto a la pregunta que me hacías a mí, yo creo que un poco lo que somos, ¿no? Y somos la cultura que somos y bueno, el cristianismo, bien o mal, eso será un juicio de cada uno, pues está ahí en nuestra educación, ¿no? Como creo que era Buñuel el que decía esto de soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Es decir, esa contradicción. Entonces, de alguna manera, igual que el cine, por poner un ejemplo, iraní, pues de alguna manera tira de sus raíces, y cuando ves una película iraní tienes la impresión de que conoces una buena película iraní, que sabes más sobre Irán que viendo 20.000 telediarios, a lo mejor pues un poco lo que intentamos de alguna manera es que la historia de la religión, de Granada, de la Semana Santa, de Andalucía, pues ahí para mí está ahí. Pero no juzgo ni por qué, ni estoy haciendo ninguna crítica, ni todo lo contrario, sino que está ahí, me parece una forma natural. Habla de lo mismo de lo que habla la película, habla del perdón, habla del sacrificio, habla de la muerte, habla de la sangre, habla del amor al prójimo, habla de la redención, o no, todo eso. Sí, enhorabuena a todo el equipo, me parece que habéis hecho un trabajo impecable, exquisito, igual que ese sastre trabaja con esa pulcritud, y me gustaría que Manuel nos hablaras un poco. Creo que la película establece una estrecha relación entre el cine y la pintura, desde el propio cartel, que es una piedad, o claramente se puede interpretar así, esa luz tenebrista con la que a veces iluminas a Antonio, y no sé, la pintura flamenca ahí, la ventana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, no tengo un discurso así como muy elaborado, muy intelectual. O sea, que el director, el trabajo que hace, o sea, al final una película es contribución de mucha gente, ¿no? Es decir, que yo estoy aquí un poco como defendiendo, como capitán de barco, ¿no? Pero el director de fotografía, el montaje, los productores, o sea, todo el mundo de alguna manera contribuye a que la película sea como es, y si cambiáramos alguno de esos elementos, la película sería de manera distinta. El trabajo de fotografía, ¿no? Del que me habla, de los encuadres, bueno, es un trabajo que decidíamos en rodaje con Pau, con el director de foto. Había referencias de pinturas, pero no hay una cosa, es una cosa como que sale de manera intuitiva, inconsciente, de cosas que te gustan, de lo que has visto, de lo que bebes, ¿no? No tengo una referencia directa, así como esto es esto, ¿no? Pero evidentemente creo que es muy hermoso beber de los maestros que nos enseñan, ¿no? Es decir, no podemos hacer cine, o yo no puedo hacer cine, o escribir sin pensar todo lo que ha habido antes, y que nos enseña eso y que aportamos nosotros nuevo, ¿no? Esa es la dialéctica continua. Es que, perdona que me meta, pero es que yo creo que si la piensas, la cagas un poco, es verdad. O sea, que luego, cuando hablamos de la película y en tal, y en la promoción, pues evidentemente elaboramos un discurso que estamos contando un poco y tal, pero lo cierto es que son cosas como para olvidar, o sea, y Manolo, de hecho, pues dirigiendo también lo hacía mucho, nos decía, bueno, esto que quede ahí, o sea, esto queda y que vaya al subconsciente, porque si tú tienes como presente, tanto contando la película como actuando, que estás haciendo algo, ya mal. O sea, lo que aprendes tiene que estar ahí, si te queda, y que salga como sea, pero tiene que salir más de una manera más intuitiva. Yo creo que la creación no puede ser discursiva o dogmática, tiene que salir ahí como un río, yo qué sé, que lo que sea. Es muy hermoso el diálogo que se plantea entre esas dos artes en la película. Sí, claro. Bueno, porque yo creo, evidentemente, perdona, sí. hay una... que no vuelva a pasar, ¿eh? Es que ahora ya él es... evidentemente el cine para mí de alguna manera bebe de la pintura y de la fotografía en general. Tú ves una fotografía y en el silencio de la fotografía se cuentan historias. Una buena fotografía te está definiendo un buen gesto, o sea, es maravilloso, igual que la pintura, ¿no? Es decir, decimos que siempre suele ser referencia, ¿no?, con que el cine bebe de la literatura. Sí, en parte, pero bebe sobre todo de la fotografía y de la pintura, bebe de esa imagen que nos habla y de
sin decirnos nada con diálogos, sino desde la presencia, el silencio y la imagen. Buenos días. Dos preguntas para el director. Cuando estrenó La mitad de Oscar, hablaba de que la imposibilidad de hacer un cine a medio camino entre lo comercial y el compromiso de autor. Ahora, con Caníbal, ¿ha variado su línea o sigue manteniéndolo? Y la segunda pregunta es, ¿le ha dado el papel protagonista a Antonio de la Torre un poco en compensación a lo poco que aparecía en aquella película? Muchas gracias. Bueno, preguntas, tiene sus retancas, dos preguntas. ¿Verdad? Bueno, no, espalda, macho. bueno, no sé si los productores tienen algo que decir. Fernando, Yo lo único que puedo decir es que La mitad de Oscar me parece una película espléndida y que esta película de alguna manera continúa cosas que estaban ya sembradas y que podías ver en La mitad de Oscar. A nosotros nos pareció una cosa muy, muy hermosa, Alejandro, y a mí, me gustaría que también tú comentaras algo, ¿no? Y es que Fernando y Simón fueron a ver la película La mitad de Oscar y nos llamaron. Entonces, era como, lo cual demuestra un poco, es decir, el cine y sobre todo la amplitud de miras que tienen ellos, ¿no? Es decir, para nosotros, yo a lo mejor por mis prejuicios hubiera pensado que no, pero sin embargo no me llamaron después de ver La flaqueza o Malas temporadas, sino después de La mitad de Oscar. Bueno, sí, es de que hecho, el cine son muchas cosas, ¿no? De hecho, fueron muy valientes, porque Fernando, Simón, porque nosotros habíamos hablado con ellos para desarrollar otro proyecto que estábamos armando y se nos ocurrió un día a Manolo y a mí llevarles el guión de Caníbal, a ver qué pasa, a ver si salen corriendo o pasa lo que terminó ocurriendo, que es que les encantó el guión, les pareció una película atrevida, valiente, de decir vamos para adelante con esto y la verdad que yo creo que eso no ocurre mucho. O sea, que unos productores digan, porque de hecho se aparcó el proyecto con el que estábamos en principio y dijeron, no, y aquí estamos. Claro, entonces evidentemente todos, o sea, cuando yo hago La mitad de Oscar y cuando hago X como director, queremos llegar al máximo número posible de gente, al público, no a todo el mundo porque no hay una uniformidad. Y en esta película queremos llegar al máximo, pero no podemos pensar en eso, queremos hacer buenas películas y yo creo que los productores, el director, los guionistas, los actores queremos hacer películas hechas con el alma y luego defenderlas para que lleguen al mayor número de gente. La idea no es pensar si son o no son comerciales antes. Claro. Hola, buenos días. Dos cosas. Sí, y la otra pregunta, pues sí, le hicimos un paquete, Antonio, para las dos películas que nos salió más barato. Quería preguntar dos cosas a Manolo. Esta misma historia en manos del cine americano, me la imagino, pues todo para afuera, lo que tú has echado todo para adentro, y Ruido, donde tú optaste por el silencio. Hay una excepción para mí que es el silencio de los corderos. No sé si te decepcionaría que te preguntes si puede haber alguna conexión entre el silencio de los corderos y Caníbal. Y luego otra pregunta, ya que citabais la palabra Oscar, para Fernando Bobaira, que estuvo detrás del éxito y del Oscar de Mar Adentro. ¿Crees que Caníbal puede salir elegida y que tiene perfil de Oscar? Tú que tienes ya un poco de experiencia en este reto. Bueno, nosotros como los futbolistas vamos día a día. O sea que hoy es lunes y el miércoles veremos. Y si el miércoles saliera Caníbal, pues evidentemente haremos todo lo posible para que avance en las elecciones lo que tenga que avanzar y lo que merece la película. Y con respecto a lo que preguntabas un poco, bueno, no lo mismo, no es una referencia así directa, pero bueno, esta es una de las películas que a mí me gustan, ¿no? Es decir, que de alguna manera uno está en esa dialéctica de lo que aprende de otras películas y de lo que trata de aportar desde su humildad, ¿no? Y yo creo que, y luego para mí me parece muy importante, ¿no?, que también lo que aportan los actores, porque Alejandro y yo somos muy conscientes de eso, ¿verdad? Que podemos escribir un guión armado, esa cosa de hierro y tal, y luego y la preparación y todo eso, pero hay un momento en el que al final llegan los actores, salen ahí y dicen esos diálogos y los dicen de verdad o no los dicen de verdad, porque hay que decir las mato y me las como.
y hay que decirlo bien. Y Olimpia tiene que, o sea, me gustaría que ella comentara algo sobre eso, ¿no? De maravillosa la secuencia de su trabajo. Yo cuando hicimos 2 tomas, 2 o 3 me parece. Estuvimos todo el día. Sí, pero hicimos 2 tomas. Sí. Pero no fue solo esta todo el día, fueron... Ya no empieza a hacer la tortilla al director, que ya hemos terminado el rodaje. No, pero como ella, ¿no? O sea, como ella, ¿cómo la ves en sus ojos, sin hacer nada, sin decir nada, sin aparentemente hacer nada? ¿Cómo ves todo lo que está comprendiendo sobre este otro señor, ¿no? Gracias, Olimpia. No sé qué decir. Gracias, ¿qué puedo decir? ¿Sobre qué? Sobre la... Sí, sobre cómo fue, a lo mejor, cómo trabajar, desde ese silencio, desde esa... Es vivir, es solamente vivir. Nosotros, en toda la película, no solo en la escena de la cabaña, espero que los dos hacemos esto, viviendo todo el momento como si pasa en el segundo de la peli. Esto fue todo, solo la realidad, y con toda nuestra alma y con todo el apoyo de Manolo, que es un grande. Esto es. Hola, buenos días. Felicidades a todos en primer lugar, y felicito especialmente por haber rodado en Granada. Como espectadora de cine español estoy un poco cansada de que todas las películas se desarrollen en Madrid y Barcelona. Y quería preguntar por el papel de la ciudad en esa película. Me ocurrió como espectadora, no sé si a más gente, que al principio no situaba la época. Al ver el personaje del sastre como un hombre de otra época, la decoración de la sastrería o de su casa, ¿no? Incluso pensé que la película estaba ambientada en otro momento. Entonces quería preguntarle al director si buscaba precisamente eso, suspender un poco la ciudad, incluso Andalucía, si me apuras, en otra época. Sí, bueno, yo creo que al contrario de la primera concepción, así que podemos tener que el tiempo presente está lleno de iPad, de cosas y tal. Uno va a casa de sus padres y en casa de sus padres hay como capas, ¿no? O sea, está la vida de los años de hace 50, las cosas de hace 50 años, las cosas de hace 60. Uno tiene un teléfono que si funciona no lo cambia porque lleva... Entonces a mí eso me parece que eso se ve especialmente bien en las ciudades de provincias, que de alguna manera es como que las cosas se mantienen ahí, no las tiras porque no... Ahora vivimos en... Entonces eso es un poco como el país, ¿no? El país está yendo... está contenido como en diferentes capas y todas las capas siguen estando ahí, ¿no? Parece que ya somos por fin modernos y resulta que no. Llega la crisis, nos golpea y volvemos y estamos retrocediendo a los años 50. Es decir, todo está ahí, ¿no? Y Granada, pues un poco fue la apuesta por 2 razones. Fue Alejandro el primero que me comentó la posibilidad de rodar la película allí. Yo había vivido allí. Creo que por un lado transmite... es una ciudad a la que conozco muy bien y creo que transmitir cosas que uno conoce a nivel inconsciente como director aporta a la película un alma que no sé dónde está, pero creo que está en algún lugar. Y luego también un poco eso lo tienen que ver, ¿no? Decir que los productores y la idea que teníamos de decir, oye, porque irnos de Madrid y Barcelona cuando mucha gente muchas cosas están en las principales ciudades, pues te puede costar menos. Pero creo que de pronto Granada, ciudad que casi no se han hecho películas más allá de las históricas, y hacer un thriller, una historia de amor contemporánea, pues aportaba algo muy especial a la película, y porque es una nueva imagen, es renovar un poco la imagen del cine español. Pero para eso todos tenemos que estar a la una y todos tenemos que entender que es un pequeño esfuerzo que merece la pena. Hola, muy buenos días. Bueno, es una película impecable, muy sobria, que me ha recordado, no en el argumento, sí un poco en ese retrato de un psicópata, las contradicciones al estrangulador de Arlington Place, ¿no? Eso que Richard Attenborough te llevaba dentro y que en el caso nuestro el actor lo ha interpretado muy bien, con ese aire siniestro y psicópata que tenía. Pero quiero destacar, y no lo pude hacer ayer, a las mujeres en este festival, porque parece como que los hombres se llevan las preguntas, los agasajos, ¿no? Y Olimpia es uno de los personajes importantes, yo creo que casi el principal de esta película,
por la sensibilidad, por lo que sabe transmitir en el poco tiempo que está, o por lo menos no como el papel protagonista, como ayer de Carolina, que no pude decirlo, y yo rompo una lanza por las actrices, que son normalmente mejores actrices que los actores y más educadas también. Estoy de acuerdo. Bueno, pues es lo que os quería comentar un poco, que yo veo una película francamente interesante. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Aquí en la cuarta fila hay una pregunta. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar quería felicitar a todo el equipo, me ha gustado muchísimo la película y creo que coincido con todas las personas con las que he hablado de ella. Y luego mi pregunta era para Olimpia, quería saber, haces dos personajes totalmente diferentes durante la película y bueno, quería saber cómo es eso de tener dos personalidades tan diferentes y con cuál te quedarías de las dos. Y luego una pregunta un poco tonta, pero que me reconcome por dentro. ¿Qué comías, Antonio? Eso digo yo, Manolo. Es que Manolo nunca me lo explicaba. Decía, tú comete esto. Y yo, pero Manolo, sí, yo no. Viene del contrato. Y salía Fernando Bobaira así con los brazos cruzados y decía, yo utilizo esa técnica. Pero bueno, dejemos hablar ahora. Pues gracias por tu pregunta. Empezamos con Alexandra y fueron 2 semanas de trabajo y ha tenido un poco miedo para Alexandra porque es una mujer, no quiero comentarla, pero después con el guión y todo que hablé con Manolo, es una chica fuerte que sabe lo que quiere y es muy determinada. Y pues con Alexandra sí que tenía un poco de miedo y después empezamos, cuando llegué yo no sabía nada de español y aprendí español para la película y ahora que me quedo con un idioma nueva y estoy muy feliz por esto. Y después de Alexandra, para Nina fue un poco más fuerte porque tenemos que parar por 2 semanas, en cual yo me engordé como 10 kilos y aquí tengo que agradecer a Antonio que me apoyó muchísimo porque él tiene su experiencia de gordos también y sabe cómo hacerlo y esto fue muy bien para mí. Y por supuesto que he hecho las clases de masajes que me ayudaron un montón y también la vida en España porque yo vivo en Rumanía y todo es muy diferente de aquí y viviendo en Granada por casi 3 meses fue como un otro universo para mí, totalmente otro universo. Y estas clases de masajes, quiero hablar un poco de las clases porque fue muy interesante porque de verdad, la verdad que ha tenido clientes hombres que yo lo he hecho masajes y mujeres también y fue una cosa muy interesante para mí saber cómo es vivir así y también mi masajista Eli, mi profesora, es una de las personajes que una de las mujeres que yo saqué cosas como referencia para Alexandra, muchísimos me ayudó y también todas nuestras discusiones y toda la vida de las dos personajes que estamos preparando en ensayos con Manolo. Esto fue un camino fuerte pero que me encantó muchísimo. Una cosa fundamental que hicimos fue dividir el rodaje. Es decir, rodamos una primera parte que corresponde a Alexandra del arranque de la película. Ella aprendió español, trabajó el guión, ensayamos, como ya he dicho, todo lo que es Alexandra y luego paramos, cambió un físico y hicimos toda la segunda parte de Nina. Con lo cual, mi idea era ayudarla a no tener que estar, hoy soy Nina y hoy mañana soy Alexandra, ¿no? Es decir, separar la película, como si fueran 2 actrices diferentes, pero es la misma. Hola, es una pregunta para Manolo y para Alejandro. Quería saber si en algún momento al principio de la historia os planteasteis juguetear con la opción que tiene la novela de Entre los Muertos, la película Vértigo, o si escribisteis rehuyendo esa posibilidad, es decir, que ellas dos fueran la misma. No, bueno, realmente en el origen no estaba. En el origen era básicamente plantear la relación de hecho, en las primeras versiones de guión ni siquiera eran hermanas gemelas. O sea, no se parecían. Eso fue un hallazgo del proceso de escritura.
que claro, es un guión que lleva su tiempo porque todo es un trabajo de minimalismo casi, o sea, de ir quitando y quitando. La novela en la que está inspirada es una novela cubana, yo soy cubano, y claro, es otro mundo, es el trópico, es el tremendismo, pero sí tenía el concepto este de qué pasa cuando confundes el amor con el deseo, el comer con el amor, ¿no? Y todo esto. Y yo creo que ahí había un elemento que podíamos traer aquí a España y empezar a trabajar sobre eso con la verdad que le podía dar a quien como Manolo, porque yo lógicamente no tengo el arraigo cultural para que esta película fuera tan de verdad, tan granadina, tan este mundo tan español que al mismo tiempo es tan universal. Y lo que comentabas pues fue surgiendo a raíz de colocar la película aquí, de colocar el mundo, de empezar a enhebrar toda esa sustancia que tiene el mundo español, que prácticamente es que no queda nada cubano ahí. Y yo estoy muy orgulloso de eso, porque yo creo que eso ha hecho muy auténtica la película, y eso es mucho mérito de Manolo. Yo creo cada vez más en un poco en trabajar las cosas para que termine funcionando el inconsciente. Y efectivamente como en la irracionalidad. De hecho, en una fase del montaje, con Ángel, que aquí está, mi montador, que saludo, maravilloso, nos planteamos, en determinado momento alguien nos dio un consejo muy bonito, que es quitar toda la racionalidad de la película, ¿no? Y no fue hecho, y entonces nos planteamos dejar solo, que había cosas que a veces intentábamos explicarlas para que funcionaran y no merecía la pena. Entonces, a la racionalidad. Es la misma actriz, es la misma. Eso está en la película. Por eso tenía que ser la misma actriz. No podían ser dos actrices, dos hermanas. No es la misma, pero es la misma. Incluso en indicaciones a mí, ¿no? A veces, en indicaciones a Antonio, pero... O sea, ese juego fantasmal de las películas, ¿no? De lo irracional. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna más, muchas gracias a todos. Es que ricas. Muchas gracias. Bueno, ya, pues bueno.